Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola, bienvenidos a Speak ESG, un podcast donde hablamos sobre los retos de la sostenibilidad en las empresas y el gobierno. El día de hoy estamos transmitiendo desde la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, creada por Mundo Ejecutivo, nuestro socio y colaborador en el podcast. Me da mucho gusto saludar a 3 mujeres que son pioneras y bastiones de las energías renovables en México y en el mundo. Entonces, estoy muy feliz de poder platicar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. El día de hoy me encantaría poder tomar un poquito de ustedes y hablar sobre cuál es su visión sobre la política pública que hace falta en nuestro país para la transición energética. ¿Quién empieza? Creo que el punto central es que tenemos en general una cultura muy poco cercana a la sostenibilidad. Y eso hace que cuando implementas políticas públicas que tienen que ver con la sostenibilidad, no son exitosas, ya sea porque se sienten impositivas, porque se sienten innecesarias o porque la misma política pública no está alineada con una cultura sostenible. Entonces, me parece que el reto tiene que ver con transformar nuestra cultura hacia la sostenibilidad y en ese momento como que se irá alineando la presión de los gobiernos con una presión natural social que deberíamos sentir todas las personas por esta gran crisis climática que vivimos y la urgencia de encontrar modos más sustentables y sostenibles para vivir. Híjole, qué interesante lo que dices, pero ahorita regresamos a eso. Yo abordaría el tema de cómo diseñar la política pública y cómo lograr un vínculo entre las personas que están a cargo de diseñarlas en el sector gobierno y todas las personas que están en el mercado, que están en la sociedad, que están en los diversos grupos sociales, que son parte de la dinámica y parte de esas circunstancias que hay que cambiar. Cómo lograr ese vínculo para que la política energética sea justa, sea aceptada, sea incluso de una manera colaborativa diseñada. Creo que eso hace falta mucho, que no sea solo un monólogo donde ya se creó, ahí les va, sino cómo le hacemos, cómo logramos que todos los grupos involucrados participen en el diseño de esa política pública. Que va muy en relación con lo que acabas de decir, ¿no? Pues a mí me gustaría dar un ejemplo práctico, ya que Marisol y Carla pusieron, digamos, el marco contextual en cuanto a la electromovilidad. Ahora se está eslayando todo el tema de la política de electromovilidad, que luego va como triángulo inverso en materia jurídica, es decir, primero es la política pública y después va derivando en leyes, en reglamentos, en disposiciones. Actualmente en la electromovilidad, que está justo llevándose por el gobierno en este momento, lo que necesitamos es una reducción de tarifas arancelarias. Lo que necesitamos también es que haya un proceso de certificación de la infraestructura de recarga para que no haya incendios, para que no haya accidentes, que también se pueda ver cómo podemos monetizar dicha infraestructura de recarga para que esté en todas las carreteras, para que esté en todas las ciudades, en los centros comerciales, en nuestros propios hogares. Y también algo fundamental es el tema impositivo, los impuestos. ¿Cómo podemos lograr una mayor reducción, una mayor deducibilidad en los activos? Porque, por ejemplo, un coche eléctrico solamente lo puedes deducir por 250,000 pesos. Entonces, obviamente, ¿cuánto te cuesta un coche eléctrico? Si tú quieres masificar, si tú quieres reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, porque la gran bondad de la electromovilidad es que no produce emisiones de escape, necesitas concentrar en la política pública en las dos maneras que ellas bien representan. Es decir, que sí sea people first, centrado en la gente, y también que tenga este triángulo inverso hacia la legislación. Claro, qué interesante lo que dicen, porque justamente ha sido una de las pugnas de Tolerancia Activa, que es quien impulsa este podcast, ¿no? En primer lugar, decir, si vamos a hablar de sostenibilidad, pues tenemos que romper este diálogo vertical donde yo te vengo a ti a decir lo que está bien, ¿no? Que si te topas con gente de a pie, pues dicen, ¿de qué es esto? O sea, ¿a mí qué me hablas de cambio climático si yo lo que quiero es comer al otro día, ¿no? Y también muy enfocada hacia un tema de presupuestos. Por supuesto que no nada más es que haya un buen encuadro, sino que haya los incentivos fiscales para que en la praxis pues dejemos de usar hasta unicel, por ejemplo, ¿no? Desde esa perspectiva a mí me llama mucho la atención porque una parte importante del trabajo que hacemos es trabajar con pymes, ¿no? Porque todas las empresas transnacionales ya tienen súper integrado este discurso, es más, son métricas suyas
que ahí también hay una laguna, porque por ejemplo, pues muchas de ellas dicen, yo no puedo meter energía solar porque aquí el gobierno no me lo fomenta, ¿no? Pero también trabajar con pymes ha sido verdaderamente un reto, porque primero no le ven la necesidad y en segundo lugar, a aquellas que les llega a interesar dicen, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Ustedes qué le dirían a las pymes? El beneficio y la necesidad creo que son dos palabras claves, ¿no? Creo que culturalmente estamos enfocados cómo me beneficio, ¿no? Y de qué me va a servir. Y creo que por ahí se podría partir para poder sensibilizar a las pymes que están realmente en su negocio tratando de sobrevivir en una economía que los jala y les pone también muchas vallas para seguir haciendo su negocio de manera competitiva. Y tenemos que pensar en que esa idiosincrasia está enfocada a su negocio y a sus cosas, pero que eso no excluye los temas pilares, ¿no?, de esta conversación, y cómo podemos lograr que esos pilares entren como parte de su modelo de negocios y que realmente lo vean como algo que a ellos les va a beneficiar en sus ventas, en la colaboración con las personas con las que trabajan, en la comunidad donde se desenvuelven. Probablemente sean pymes muy locales que suministran un servicio, un producto a una región muy concreta, y que ahí mismo ellos pueden ver esos beneficios de cómo puedo yo realmente ver un impacto en esto que me está quitando tiempo, dinero y esfuerzo, porque lo ven como algo para qué, ¿no? Pero si se los logramos traducir a una acción muy concreta de su negocio, creo que tendríamos mucho mayor posibilidad de que lo puedan ver como no una cosa fuerza, sino una cosa que a ellos les va a ayudar a tener un producto o un servicio que le agrade más a su público. Yo lo que opino es, y siempre me retrotraigo, por ejemplo, al Acuerdo de París, que yo digo, es una ley imperfecta porque no tiene sanción aparejada. Entonces, ¿cómo lo puedes implementar? Y aquí Carla es buenísima para todo el tema de metodologías y le voy a dar la palabra. Es quizás que las empresas más grandes soliciten en su cadena de proveeduría que sus proveedores sean sustentables, que manejen todo el tema del ESG. ¿Y cómo lo podremos, digamos, implementar a nivel país? Con créditos verdes, o sea, con estas tasas diferenciadas para estas pymes y también para las grandes empresas, con a lo mejor mayores temas de deducibilidad para las empresas que estén utilizando el ESG. Y también, bueno, lo que yo haría en lo personal es que, por ejemplo, las licitaciones con el gobierno, para que el gobierno también sea un propulsor, que también vean tanto a las empresas como a las pymes que están enfocándose en el ESG, de tal manera que tengan mayor puntaje en el checkout para participar en la legislación y en las licitaciones públicas. Sí, sin duda, y ahí te agradezco mucho, Yolanda, porque está por ahí. Yo sí creo que tenemos que encontrar formas de evaluar los proyectos en general, de proveeduría, por supuesto, y clientelares, que sean en serio sostenibles. ¿Y por qué me refiero? Ahorita es el retorno de inversión, ¿no? O el precio más barato. Y si nos va muy bien, el precio más barato y la mejor calidad, si nos va bien, porque a veces nomás es el precio más barato. No, debe ser, ese precio hay que componerlo con, sí, la parte económica, pero ¿qué impacto negativo al ambiente hace ese proceso que me estás vendiendo? Lo ponemos aquí. Y ahora, socialmente, ¿cómo estás impactando a tu comunidad? ¿Qué clase de empleador eres o empleadora? ¿Cómo beneficias temas de inclusión? Esto también lo tenemos. Entonces, que la fórmula no solo sea tantos pesos, sino que sea, y comparo también tu impacto ambiental, tu impacto social y, por supuesto, tu cumplimiento normativo. Cuando evaluemos todo así, instantáneamente salen las empresas contaminantes, salen las empresas malas empleadoras. Entonces, en ese momento todo el mundo se va a alinear. ¿Por qué? Porque hay una presión selectiva a una fórmula que realmente sea sostenible para evaluar licitaciones, pero incluso compras individuales. Yo aquí sí quiero invitar a la gente a que cuando estás en el súper, ¿cuántas veces checas de dónde viene el producto? Checa que sea mexicano y checa además que sea una buena empresa mexicana, porque hay empresas mexicanas que son nefastas, no les compran a esas. Cuando haces esa presión, la gente, necesariamente las pymes te tienen que adecuar porque el mercado presiona. Y creo que por ahí está la solución. ¿Y cómo ven esto? O sea, desde toda su experiencia, todo lo que saben, ¿cómo ven el panorama? ¿Estamos encaminándonos? ¿Vamos a llegar? ¿O pues ya mejor nos vamos a dormir? A ver, yo te digo, podemos llegar. O sea, creo que estamos haciendo modelos, y Yolanda también trabaja temas de escenarios, estamos haciendo modelos en los que sí podemos llegar incluso al 1.5 grados en 2050. Sí se puede llegar. Pero para que lleguemos,
tenemos que estar trabajando ahorita en ser más sostenibles. Y me parece que sí las empresas tienen una responsabilidad, pero también la congruencia personal es importante. Si nada más le echamos la culpa al gobierno o a los gobiernos o a las empresas grandotas o a las chiquitas, pero nosotros no separamos basura, no cuidamos el agua, seguimos usando productos extranjeros, cambiamos ropa a cada rato. Seguimos yendo a Zara Yendo a Zara todo el tiempo, ¿no? Y además hay tantas y tantas cosas que hacemos en lugar de parchar, cuidar, dejarnos de pintar el pelo, utilizar cosmética natural. Al final, eso sí hace un sentido y eso sí genera una cultura sostenible con el ejemplo. Para mí el gran mensaje sería, hay que predicar con el ejemplo. ¿Y tú, Yolanda? Pues a mí me gustaría iniciar con lo que tú mencionaste, en el sentido de lo que están diciendo las empresas en torno a su congestión energética. Ahorita hay un proyecto, y lo conoce muy bien Carla y también Marisol, donde vamos a pasar en la generación distribuida o paneles solares del punto 5 al punto 7, que eso es algo positivo. También el abasto aislado, en tanto no inyectes al sistema eléctrico nacional hasta 20 megawatts, que es muchísimo, que nos va a ayudar a tener generación de energía limpia. Y esto, aunado a los 3 tipos de alcances que tienen las empresas grandes, alcance 1, 2 y 3, cómo van a ir midiendo su cadena de proveeduría, el contenido nacional, su compuesto energético. Creo que ahí está la clave para que logremos el ESG en la matriz energética nacional. Y no esperar, porque muchas veces esperamos a que venga la política pública, a que venga la inversión, a que venga el programa de gobierno. Hay muchísimas soluciones, hay mucha innovación mexicana que ya está disponible, que ya está en el mercado y que tampoco es muy conocida. Entonces la gente, como lo desconoce, en el caso de la energía solar térmica, los calentadores solares de agua, todo el mundo habla de paneles solares, está excelente, pero está la otra gran parte, que cualquier empresa sin política pública hasta ahora, sin programas de apoyo hasta ahora, está ahí descarbonizando muchas industrias, pues el hecho de que las personas sepan que existe y que las pueden utilizar, en ese momento pueden instalarlo y pueden empezar a reducir emisiones. O sea, es el actuar ya, inmediatamente con lo que tenemos, mientras todo lo demás se va poniendo en su lugar, ¿no? Pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedamos con ganas de más, así que las veremos en un episodio, espero. Acepten nuestra invitación para hablar de estos temas a profundidad. Realmente a nosotros siempre nos gusta decir que uno vota con su cartera, número 1, pero también que las mujeres realmente somos quienes estamos impulsando esto, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad, aquí hay 4 mujeres. Esperemos que esto también escale a una toma de decisiones mucho más grande y tenerlas a ustedes de ejemplo, pues me llena el corazón, la verdad. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos seguimos viendo en el podcast Speak ESG, disponible en YouTube y en Spotify. Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo.